El sol de la mañana se filtraba por las persianas de la cocina, pintando de oro las tazas de cerámica. El aroma a café recién hecho y a las tostadas con mermelada casera de mi madre, Consuelo, era el preludio perfecto para cada día, una promesa de calidez. Sentada a la mesa, observaba a mi padre, Eduardo, quien con sus anteojos deslizándose por la nariz, leía el periódico con una concentración casi cómica. Su camisa de trabajo, pulcra y planchada por mi madre, irradiaba el mismo orden y seguridad que él nos daba. Blanca, mi hermana menor, tarareaba una canción mientras untaba mantequilla en su pan, su melena castaña, tan parecida a la mía, cayéndole sobre los ojos. Compartíamos esa chispa de vitalidad a pesar de nuestras riñas típicas. El mundo era un lugar perfecto, un refugio inquebrantable. Mi familia era mi epicentro, el abrazo cálido que me protegía de cualquier sombra. Las risas y los sonidos familiares, las palabras de aliento de mi madre Consuelo sobre mis estudios, los consejos prácticos de mi padre Eduardo sobre el futuro. Todo ello componía una sinfonía de amor tan puro que parecía eterno. Mis 16 años eran una burbuja de promesas, de sueños que se cocinaban en la comodidad de nuestro hogar. No había espacio para la incertidumbre, solo para la certeza de que siempre tendría a mi lado a quienes más amaba. Mi madre era mi roca. Julia, tienes un espíritu indomable y una mente brillante. Eres hermosa, por supuesto, me decía, porque la verdadera belleza nace de dentro. No dejes que nadie te diga lo contrario. Sus palabras, llenas de la convicción que solo una madre puede tener, eran mi ancla. Me sentía vista, valorada, única. Y mi padre, él era mi roble. Con su sola presencia, cualquier problema parecía desvanecerse. Mi graduada, me llamaba a menudo, con un brillo orgulloso en los ojos, imaginando mi futuro en el derecho con la misma ilusión que yo. Soñábamos juntos con mi ingreso a la universidad, mi toga y mi birrete, un futuro brillante que él veía ya como realidad. Incluso con Blanca, aunque a veces nos peleáramos por la ropa o el baño, había un lazo que creía inquebrantable. Éramos el trío femenino de la casa, protegidas por el rey de nuestro pequeño reino. Nuestros fines de semana estaban llenos de cine en familia, juegos de mesa y cenas donde las conversaciones se alargaban con el aroma a hierbas de las infusiones de mi madre. En aquellos días, mi mayor preocupación era elegir el color del vestido para la próxima fiesta de la escuela, o qué novela devorar. La vida se desplegaba ante mí como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores más vivos. Creía firmemente que siempre sería así. Que nada podría romper la armonía, la confianza absoluta que nos unía. Qué ingenua era yo entonces, viviendo en esa burbuja de cristal, sin saber que ese cristal, por más perfecto que pareciera, siempre podía romperse. La burbuja de cristal, tan perfectamente construida, brillaba con la luz de una vida que, a mis ojos ingenuos, era ideal. Mi hogar, en el acomodado barrio de las Acacias, era un remanso de paz y prosperidad. Las paredes de nuestra casa, siempre impecables, resonaban con el eco de risas y conversaciones optimistas. Éramos, se decía, la familia modelo, los Vázquez, sinónimo de éxito, belleza y armonía. Mis padres, Eduardo y Consuelo, encarnaban la pareja perfecta de la alta sociedad, siempre elegantes, siempre sonrientes, con esa innata capacidad de proyectar una imagen intachable. Eduardo, con su porte distinguido y su carrera ascendente, era el pilar de la admiración en nuestro círculo social. Consuelo, con su gracia y su inmaculada presencia, era el epítome de la anfitriona perfecta, la madre dulce. Y Blanca, mi hermana mayor, era la viva imagen de la belleza clásica que muchos envidiaban, cabellos dorados caídos en cascadas perfectas, ojos de un azul intenso y una figura esbelta que la convertía en el centro de todas las miradas. Era popular, desenvuelta, y ya había empezado a forjar su propio camino en el complejo mundo de las relaciones públicas. Todos en casa la adoraban, y yo era su sombra más estudiosa, su hermana menor que, aunque muy diferente en apariencia, compartía el apellido y el orgullo de ser una Vázquez. Pero mi momento de brillo, mi propia chispa, estaba a punto de irrumpir en la escena. Estaba a meses de graduarme de secundaria, y no como una más,
sino como la mejor de mi promoción, la valedictorian. Las horas incontables que pasaba entre libros, los fines de semana sacrificados en la biblioteca y las noches iluminadas por el flexo, estaban dando sus frutos. Mis calificaciones eran impecables, mis ensayos premiados y mi futuro, según todos, estaba asegurado. Mi pequeña genio, mi valedictorian, me decía mi padre, sus ojos brillando con un orgullo que me envolvía como el más cálido de los abrazos. Se lo veía en cada gesto, en cada palabra. Consuelo, nuestra Julia es el futuro del derecho, ¿verdad? Una abogada de éxito, tal como lo dijimos. Mi madre asentía, su sonrisa tan radiante como mi propio porvenir. Así es, mi amor. Nuestra Julia es la prueba de que el esfuerzo siempre tiene su recompensa. Una joven brillante, bondadosa, con un corazón enorme. Me acariciaba el cabello, y en esos momentos, sentía que su amor era tan incondicional como el sol saliendo cada mañana. Incluso Blanca, con su habitual ligereza, se unía a las celebraciones. Imagina, Julia. La graduada con honores. Valedictorian. Todos en el club, en las cenas, no pararán de hablar de ti. Bueno, de nosotros. Somos familia, ¿no? Sus palabras a veces tenían un matiz particular, pero yo, ingenua, lo atribuía a su entusiasmo. Se sentaban a mi lado mientras yo repasaba mis apuntes, me traían mis bebidas favoritas, me instaban a tomarme descansos que nunca tomaba, solo para asegurarse de que estuviera perfecta para la ceremonia. Los logros académicos de los hijos Vázquez eran tema recurrente en las reuniones sociales. Mis padres relataban con fervor mis avances, mis premios en certámenes de oratoria, mi puntaje perfecto en los exámenes de admisión. Era un show meticulosamente orquestado, una puesta en escena de la unidad y el amor incondicional que nos unía, una familia ejemplar en todos los sentidos. Y yo, en mi ciega devoción, lo absorbía todo, sin percibir la sutil fisura en el cristal. Creía que esa admiración era reflejo de mi esencia, de quien yo era. Desconocía que para ellos, yo era, quizá, otra medalla más que colgar en la vitrina de sus vidas perfectas. Pero la felicidad, pensé entonces, era tan frágil como el cristal pulido. Y aunque brillaba con el fulgor de mis logros, en ocasiones, percibía una minúscula fisura, casi imperceptible, que la opacaba ligeramente. No eran golpes directos, sino ligeras caricias con una uña, apenas un roce que dejaba una tenue marca. Julia, mi niña, eres tan inteligente, decía mamá Consuelo, sus ojos azules barriendo mi rostro con una mirada que no lograba descifrar del todo. Una vez, mientras me ajustaba las gafas para leer, le escuché musitar a tía Elena, es una pena que su belleza no sea tan evidente como su intelecto. Pero bueno, nuestro cerebro compensa otras áreas, ¿verdad? Es lo que siempre le digo. Yo sonreía, creyendo que era una broma, una manera de resaltar mi capacidad mental por encima de todo. ¿Acaso mi inteligencia no era mi mayor atributo? Así me habían enseñado. Blanca, por su parte, era más directa en su inocencia, o eso creía yo. Julia, mi graduada fea, jajaja, solía decir con una risita, revolviendo mi cabello. ¿Para qué maquillarse tanto? Con tu cerebro, no lo necesitas. Eres como el nerd de la familia, pero en el buen sentido, ¿sabes? Todos esperan grandes cosas de ti porque eres asterisco la lista asterisco punto. Me encogía de hombros, riéndole la gracia. Si la llamaba fea, se refería a mi desinterés por la moda o el maquillaje, pensaba. Mi mente siempre estaba en los libros, no en el espejo. Mi valía no radicaba en la simetría de mi rostro, sino en la profundidad de mis pensamientos. Eso era lo que mis padres celebraban, ¿no? Incluso papá, Eduardo, con su impecable elegancia, a veces soltaba comentarios que ahora, en retrospectiva, me parecen alarmantes. Hija, con tanta sabiduría, el mundo te abrirá las puertas, aunque la primera impresión no sea la de una reina de belleza. Al final, lo que importa es lo que tienes aquí, y me golpeaba suavemente la sien. Yo asentía, orgullosa de su reconocimiento a mi intelecto. Nunca asocié esas palabras con un desprecio sutil hacia mi aspecto.
Para mí, eran elogios, confirmaciones de que mi inteligencia era mi escudo, mi espada, mi corona. En el fondo, estas bromas o comentarios fugaces eran gasolina para el fuego de mi ambición académica. Si mi cerebro compensaba, entonces debía asegurarme de que compensara de sobra. Mi futuro se dibujaba brillante, lleno de universidades prestigiosas y una carrera profesional que eclipsaría cualquier nimiedad superficial. Me sumergí en mis estudios con una devoción casi religiosa, convencida de que al demostrar una y otra vez mi capacidad, erradicaría cualquier duda sobre mi valor. No comprendía que la fisura que se abría no era solo estética, era el inicio de un abismo que, sin yo saberlo, tragaría todo lo que creía conocer. Esa grieta insignificante era la antesala del golpe más devastador, una puñalada por la espalda que apenas comenzaba a perfilarse en el futuro incierto. Finalmente, llegó el día. Junio se desplegó en un cielo inmaculado, teñido de un azul esperanzador que prometía un futuro sin límites. La brisa suave acariciaba las togas de seda, el aire vibraba con la emoción contenida de cientos de futuros en ciernes. Mi corazón latía al ritmo de una orquesta sinfónica, un crescendo de euforia y anticipación. Me ajusté el birrete, sentí el peso de la borla y observé el mar de rostros sonrientes, nerviosos, expectantes. Era el día de mi graduación de secundaria, y no era una más. Era la valedictorian. Cuando mi nombre fue anunciado, un murmullo de respeto y admiración se extendió, seguido por un aplauso estruendoso. Subí al estrado, mis pasos firmes, cada uno cargado con el peso de años de dedicación y noches sin dormir. El podio, elevado sobre la multitud, se sentía como la cima del mundo. Un foco de luz me bañaba, transformando mi toga en un manto luminoso, mi piel en un lienzo brillante. Mi mirada buscó, sin dudarlo, la primera fila. Allí estaban. Mi padre, Eduardo, con su impecable traje y su sonrisa de orgullo que se extendía de oreja a oreja. Mi madre, Consuelo, con los ojos vidriosos y una expresión de inmensa satisfacción, apretando su pañuelo bordado. Y Blanca, mi hermana, aplaudiendo con una energía que rayaba en la euforia, su sonrisa resplandeciente. Se veían inmensamente orgullosos. En ese instante, su aprobación era el néctar más dulce, la confirmación de que mi valía, mi inteligencia, finalmente había eclipsado cualquier otra consideración. Eran mi roca, mi apoyo incondicional. No era así. Me aclaré la garganta, la voz suave pero resonante por los altavoces, y comencé mi discurso. Hablé de la búsqueda del conocimiento, de la perseverancia frente a la adversidad, de construir puentes donde otros veían muros. Mis palabras fluían, cargadas de la pasión que le tenía al intelecto, a la capacidad de trascender lo superficial. No se trata de cómo nos ve el mundo al principio, dije, buscando a mis padres de nuevo, que asintieron con vehemencia. Sino de la marca indeleble que dejamos en él con nuestra mente, con nuestro espíritu. Terminé con una cita de un filósofo clásico, y la ovación fue ensordecedora, atronadora. Lágrimas de emoción resbalaron por mis mejillas. Me sentía invencible, amada, plenamente aceptada. Mi familia, de pie, aplaudía con un fervor que me llenaba el alma, sus rostros irradiando una admiración que yo creía genuina, incondicional. Qué dulce era esa victoria. Qué cegadora era mi dicha. En ese momento, no veía la ironía desoladora de sus aplausos, ni la sombra que se cernía sobre esa aparente felicidad. No podía percibir el veneno mezclado con la miel, la primera puntada de lo que sería el tejido de mi completa desolación. Era el pináculo de un éxito que aún no sabía qué era, en su esencia más cruda, amargo. La fiesta de graduación estaba en pleno apogeo, un mar de rostros sonrientes y música animada que ahogaba el murmullo de las conversaciones. Mis profesores se acercaban, uno tras otro, para felicitarme, alabando mi intelecto, mi tenacidad, prediciéndome un futuro brillante. Los abrazos de mis pocos amigos se sentían genuinos, sus ojos brillaban con un orgullo que aún no había sido empañado por la envidia. Mi alma se sentía plena, flotando en esa nube de triunfo y aceptación que tanto había anhelado. Eduardo y Consuelo, mis padres, me miraban desde la mesa principal, sus sonrisas amplias, llenas de ese orgullo que, por fin,
creía haberles dado. Blanca, mi hermana, incluso me dedicó una extraña sonrisa de aprobación desde la distancia, algo inaudito. Fue entonces, en el cenit de mi aparente felicidad, que la grieta comenzó a formarse. Un primo lejano, Gerardo, a quien apenas recordaba ver fuera de reuniones familiares forzadas, se levantó de su asiento. Tenía esa sonrisa torcida que siempre acompañaba a una burla malintencionada, y sus hermanos a su lado, tan idénticos en su mediocridad, le daban codazos y sonrisas de complicidad. Mi corazón dio un vuelco, un presentimiento helado recorrió mi espalda. Gerardo alzó su copa, y el tintineo del cristal contra la botella de champaña pareció amplificarse por los altavoces de la sala, atrayendo la atención de todos. «Atención, atención», gritó Gerardo, su voz resonando con una burda jovialidad que presagiaba lo peor. Me buscó con la mirada, y nuestros ojos se encontraron. Su sonrisa se ensanchó, una caricatura de regocijo malicioso. Quiero hacer un brindis muy especial por nuestra queridísima Julia, nuestra flamante graduada. Hizo una pausa dramática, y el silencio expectante se cernió sobre la sala. Pude sentir cómo los aplausos y elogios de antes se congelaban en mis venas. La risa tonta de uno de sus hermanos rompió el silencio, y Gerardo se inclinó hacia el micrófono, su voz ahora un poco más baja, pero igualmente audible, resonando con una crueldad calculada. Por Julia, la graduada fea que no necesita belleza porque es la más lista, y que seguramente pagará nuestras pensiones en el futuro, cuando sea millonaria y nos saque de pobres a todos. La risa estalló. Una risa que no era sincera, sino el eco de una burla contenida. Mis propios tíos y tías se unieron a las carcajadas. Algunas mujeres se tapaban la boca para disimular su diversión, pero no podían ocultar sus ojos brillantes de mofa. Mi mirada buscó desesperadamente a mis padres. Eduardo y Consuelo. Mis protectores. Los que hasta hacía un momento me habían aplaudido con vehemencia. Sus sonrisas, antes tan amplias y llenas de orgullo, ahora se habían contraído en una mueca incómoda. Consuelo se llevó una mano a la boca, no para reír, sino como si intentara sofocar un hipo nervioso. Eduardo se rascó la nuca y desvió la mirada, riendo un poco con la boca cerrada, como si la broma fuera trivial, un mal chiste que debía ser ignorado. Ni una palabra de defensa, ni una mirada de desaprobación hacia Gerardo. Nada. El aire se volvió espeso, pesado y frío a mi alrededor. El color subió a mis mejillas, no de ira, sino de una vergüenza ardiente, corrosiva. Las palabras de Gerardo no eran nuevas, eran el eco de apodos y comentarios que me habían perseguido desde la infancia, pero nunca antes habían sido pronunciadas con tal estridencia, con tanta complacencia, en un momento que debería haber sido de pura celebración. Y nunca antes mi propia familia había participado tan activamente en el silencio, en la complicidad de la burla. La victoria se desvaneció. La dicha se transformó en una arena áspera en mi boca. Me sentí de nuevo como la niña pequeña, insegura y torpe, que todos siempre habían visto, ignorando mi mente, mi espíritu. Ese intelecto que supuestamente me hacía valiosa, era ahora solo una excusa para la burla, para justificar mi falta de belleza, una etiqueta que me habían colgado al nacer y que nunca, al parecer, pude quitarme. Mis ojos, llenos de lágrimas contenidas, se encontraron de nuevo con los de mi hermana Blanca. Ella sonreía. No una sonrisa de apoyo, ni de lástima. Era una sonrisa de triunfo apenas disimulado. En ese instante, todo encajó. La aprobación de mis padres había sido un espejismo, su orgullo una farsa condicionada a mi utilidad, a la promesa de que yo, la fea pero lista, sería la que les traería fortuna o les limpiaría el nombre. Ese amargo sabor no era solo el de la humillación, sino el de una verdad devastadora. Para ellos, yo nunca había sido suficiente. Mi valía se medía en función de lo que podía dar, no de lo que era. La miel se había convertido en veneno, la victoria en derrota. Y la puntada. Oh, la puntada era ahora una herida abierta, sangrando la verdad de mi desolación en el corazón mismo de mi existencia. Los días que siguieron a mi graduación fueron un limbo de silencio asfixiante. Las paredes de mi propia casa, antes refugio,
se habían convertido en un monumento a mi humillación. Cada mueble, cada fotografía, parecía susurrar la palabra fea con la misma complacencia con la que fue pronunciada en esa tarde aciaga. Mi presencia era tolerada, pero apenas notada. Un fantasma, incluso antes de que me desvaneciera por completo. Una mañana, cuando el sol se filtraba débilmente por las cortinas, fui convocada al salón principal. Mis padres, Eduardo y Consuelo, estaban sentados en los sofás de terciopelo que rara vez usábamos, con una solemnidad forzada que helaba la sangre. Blanca no estaba, pero su ausencia era una presencia fantasmal, una sombra que danzaba entre ellos. Julia, comenzó mi padre, su voz inusualmente plana, desprovista de cualquier calidez paternal, tenemos que hablar sobre tu futuro. Sobre el futuro de la familia. Mi corazón se encogió. Sabía que esto no sería bueno. Era el tono que usaban cuando iban a dictaminar algo irreversible, algo que me marcaba, me juzgaba. Hemos reflexionado mucho, continuó mi madre, evitando mi mirada, los ojos clavados en un punto indefinido más allá de mi hombro. Y hemos llegado a una dolorosa, pero necesaria, conclusión. Dada tu particularidad, tu falta de gracia social, tu apariencia. Creemos que nunca encontrarás un matrimonio adecuado. Uno que eleve el prestigio familiar, que nos traiga conexiones válidas. La palabra particularidad me golpeó como un latigazo. Era el eufemismo para fea, para inadecuada. Mis manos se apretaron involuntariamente. Tus hermanos, intervino mi padre, con un brillo pragmático en sus ojos, Blanca. Ella es la verdadera promesa del legado familiar. Su belleza, su popularidad, asegurarán las alianzas que necesitamos. Ella encontrará un esposo que nos honre, que nos eleve en la sociedad. Y necesitamos concentrar nuestros recursos en eso. En sus matrimonios, en sus futuros negocios. La realidad, fría y despiadada, se materializó ante mí. Yo, la lista pero fea, era una carga. Un error en su meticulosa planificación familiar. Una inversión fallida. Por lo tanto, Consuelo tomó una respiración profunda, finalmente, brevemente, encontrando mis ojos, hemos decidido desheredarte. El mundo se detuvo. Mi respiración se cortó. No hubo gritos, ni lágrimas en ese instante. Solo un vacío inmenso. Desheredada. La palabra resonó, hueca, definitiva. Mi padre se levantó y se acercó a la mesa de centro. Depositó un sobreabultado sobre ella. Aquí hay una pequeña suma, dijo, su voz careciendo de cualquier rastro de remordimiento. Para que puedas reubicarte. Es lo justo, considerando las circunstancias. Queremos que te marches de la casa. Queremos que encuentres tu propio camino, sin interferir con los nuestros. Miré el sobre. No era dinero para ayudarme, era dinero para deshacerse de mí. Era la limosna del destierro. Era la confirmación de que mi valor, en sus ojos, era nulo. Menos que nulo. Era negativo. Mis labios temblaron, y por fin, las lágrimas contenidas de la graduación, mezcladas con el nuevo veneno de la desheredación, brotaron. No había rabia, solo un dolor infinitamente profundo, una desolación total. Me sentía como un objeto roto, tirado a la basura. Mi mente, mi espíritu, mi esfuerzo, todo había sido una mentira. No, por favor. Mi voz era apenas un susurro, rasgado por el impacto. ¿Por qué? Después de todo lo que he hecho, todo lo que he logrado. Julia, dijo mi padre, con un matiz de impaciencia, es por el bien de la familia. Es una decisión madurada. Tú, simplemente no encajas en el futuro que hemos planeado. No puedes ser una pieza clave en nuestra estrategia. Esa fue la última puntada. Ya no era una herida, sino un abismo. No encajo. No soy una pieza clave. Mi existencia se reducía a una utilidad estratégica, y yo era inútil. La miel se había convertido en bilis, la victoria en polvo. Me habían despojado de mi hogar, de mi nombre, de mi identidad.
Era el fondo. El verdadero fondo. Y en ese momento, con la amargura del abandono y la punzada de la injusticia, una pequeña chispa fría, imperceptible, de algo nuevo comenzó a formarse en las cenizas de mi alma. Pero aún no lo sabía. Solo sentía el frío. El frío de la soledad más absoluta. No, por favor, papá, mamá. Mis rodillas casi cedieron. Había logrado mis sueños académicos por ellos, para ellos. Mi voz, ya rota, se convirtió en un lamento desgarrador. Todo lo que hice, cada noche sin dormir estudiando, cada sacrificio, fue por ustedes. Para enorgullecerlos, para honrar el apellido. Siempre la primera de mi clase, siempre con los mejores promedios. ¿Recuerdan cuando gané el premio de oratoria? ¿O la beca que rechazamos porque querían que me graduara aquí, cerca? Las palabras se atropellaban, desesperadas por encontrar un resquicio de empatía. Los amé, los adoro. Soy su hija. Este es mi hogar. Mi padre, Eduardo, me miró con una frialdad glacial, cruzado de brazos, como si fuera un extraño peticionando algo inapropiado. Mi madre, Consuelo, que antes me había prodigado halagos por mis notas, ahora desviaba la mirada, su rostro un bloque de mármol. Ni una pizca de la ternura que recordaba. Sentía que no estaba hablando con mis padres, sino con dos jueces, implacables y ajenos a mi dolor. Julia, ya basta de patrañas, interrumpió mi padre con una voz que cortaba el aire. Tu amor es pura conveniencia y tus sacrificios, una carga. Siempre fuiste una engreída con tus notas, creyendo que eso te daba derecho a todo. Siempre buscando ser el centro de atención, siempre tan pesada. ¿Pesada? La respiración se me enganchó en la garganta. Hice todo lo que me pidieron. Es que nunca entendiste, Julia, intervino Consuelo, su voz ahora con un dejo de disgusto apenas disimulado. No se trata solo de notas. Se trata de cómo te presentas, de la imagen que proyectas. Siempre fuiste, como decirlo, tan poco agraciada. Tan fea, a la vista de los demás. Una sombra en la foto familiar. Fue como una bofetada helada. Fea. La palabra rebotó en mi mente, hundiéndome más en el abismo de la humillación. Había escuchado las burlas en la escuela, pero mis padres, ¿ellos también pensaban eso? Blanca, mi hermana menor, que hasta ahora había permanecido en silencio, acomodándose en un sillón con una sonrisa condescendiente, finalmente habló. Ay, Julia, por favor, no seas tan dramática. Esto es por tu bien. ¿No lo ves? Estás estorbando. Eres una inadaptada. Te estamos dando la oportunidad de que encuentres tu propio camino. Un camino donde no nos arruines los nuestros. Su tono era una mezcla de aburrimiento y superioridad, como si estuviera dando un sabio consejo a una niña pequeña. Mamá y papá tienen razón. Eres ingrata por no aceptar esta nueva libertad. Anda, ve y hazte una vida. Pero lejos de aquí. Ricardo, mi hermano, ni siquiera se dignó a mirarme. Estaba más ocupado con su teléfono, como si el drama frente a él fuera menos interesante que cualquier meme. Su indiferencia era tan potente como las palabras de Consuelo. Pero, ¿a dónde iré? No tengo nada. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. La chispa fría que había sentido antes ahora era un dolor punzante, mezclándose con la desesperación. Eso es tu problema, espetó mi padre, levantándose y señalando la puerta con autoridad. Ahora vete. Y no vuelvas hasta que hayas entendido la lección. Esta familia tiene un futuro, y tú no eres parte de él. Consuelo no dijo nada, simplemente me miró, una mirada vacía y concluyente. Blanca sonrió, una sonrisa de victoria sutil. Apenas pude enderezar mis piernas. El suelo se sentía inestable. Era una expulsión, no una sugerencia. Tomé la pequeña maleta de viaje que me habían permitido empacar un par de horas antes, esa maleta irrisoria con lo esencial para empezar de cero, que ahora parecía una burla. Con cada paso hacia la puerta,
sentía que mi corazón se desgarraba en 1000 pedazos. La puerta se abrió y sentí el frío de la noche, un frío que se sentía igual al de mi alma. Miré por última vez la casa donde había crecido, la que ahora era un templo ajeno. No era un hogar. Era una tumba para mi pasado. Escuché el clic del cerrojo cerrándose detrás de mí, sellando mi destino. Fuera, en la oscuridad, en la completa e implacable nada, la pequeña chispa fría no era más dolor, sino un gélido, imperceptible, pero creciente deseo. No de volver, sino de que ellos lo lamentaran. Profundamente. El cuec del cerrojo resonó en la noche, sellando mi pasado y mi esperanza. Afuera, la oscuridad, un manto frío, tan densa como la desesperación que me oprimía el pecho. Mis pies desorientados me guiaron lejos de esa casa, ahora una fortaleza ajena. ¿A dónde iría? Mis bolsillos vacíos, apenas unas monedas que Consuelo había arrojado con desprecio, como una burla final a mi patética existencia desheredada. La primera noche fue una tortura gélida. Me acurruqué en un banco de un parque cualquiera, bajo la luz parpadeante de una farola que parecía regodearse en mi miseria. El asfalto duro se clavaba en mis huesos, y el viento helado se colaba por mi ropa, tan cortante como las palabras de mi padre. El hambre, una punzada constante y cruel, se sumaba al frío y al miedo. Cerré los ojos, pero el sueño era un lujo inalcanzable. Mi mente revivía una y otra vez el rostro indiferente de Eduardo, la sonrisa satisfecha de Blanca, la mirada vacía, conclusiva, de Consuelo. La chispa fría que había sentido antes se intensificó, no en calidez, sino en una helada determinación. No era un deseo de llorar, era una promesa silenciosa. Mi dolor tendría un precio. Los días siguientes se fundieron en un indistinguible tormento. Caminaba sin rumbo, la mirada baja, avergonzada de mi propia existencia. Buscaba trabajo desesperadamente, cualquier cosa, pero mi apariencia desaliñada, mi ropa gastada y la falta de una dirección eran obstáculos insalvables. Necesitamos gente presentable, me decían, o no hay vacantes para gente sin experiencia como usted. Sus ojos, llenos de juicio, veían en mí a la graduada fea, a la fracasada, a la pordiosera. Sentía sus miradas como puñales, perforando mi ya deshilachada autoestima. Probé suerte en lavaderos de autos, en cocinas de mala muerte pidiendo fregar platos, incluso en tiendas buscando reponer estantes. La respuesta era siempre la misma, una negativa condescendiente, a veces acompañada de una risa solapada. Mis manos, antes suaves, se agrietaban con el frío y la falta de cuidado. Mi piel se volvió pálida y mis ojos se hundieron. Cada reflejo en un escaparate me devolvía la imagen de una desconocida demacrada, sucia y desesperada. La gente me esquivaba en la calle, los niños me miraban con miedo, los adultos con desprecio. El hambre se convirtió en mi compañera más leal. Buscaba entre la basura en ocasiones, avergonzada, implorando que nadie me viera. A veces, la generosidad anónima de alguien que dejaba un poco de comida a medio comer en una mesa pública era mi salvación. Dormía donde podía, bajo puentes, en refugios improvisados cuando los encontraba, o de vuelta en ese parque, con la espalda dolorida y el corazón encogido. La soledad era un pozo sin fondo, y cada día me hundía más en él. No había un solo contacto, una sola voz amiga. Ricardo, el chico que solía defender mis ideas en el colegio, el único que se atrevió a escucharme, estaba ahora a kilómetros de distancia, viviendo su vida perfecta, ajeno a mi descenso al infierno. Lo más doloroso no era el frío ni el hambre, era la pérdida de mi dignidad. Antes, era el patito feo, sí, pero con un hogar y la fantasía de un futuro. Ahora, no era nada, invisible, una sobra, un estorbo. La gente me esquivaba, me sentía menos que humana, un mero fantasma que deambulaba por las calles, cargando no solo una maleta vacía, sino también el peso de la traición y el abandono. El frío deseo de venganza, sin embargo, no se extinguió. Se transformó, se petrificó en la médula de mis huesos, un carbón latente que esperaba el momento de encenderse y consumir a quienes me habían arrojado a esta oscuridad. El carbón latente no tardó en empezar a arder.
No era fuego, aún no, era una amarga confirmación, un dolor punzante que añadía sal a la herida abierta. La calle, antes un refugio inhóspito, se convirtió en una prisión de miradas y susurros. Al principio, pensé que era la vergüenza de mi aspecto, la miseria en mis ojos, lo que alejaba a la gente. Pero no. Había algo más malévolo en el aire, una barrera invisible construida con veneno. Un día, intenté acercarme a la pequeña panadería donde Consuelo, mi madre, solía comprar el pan por las mañanas. La dueña, una mujer de rostro amable que me había visto crecer, me miró con una mezcla de lástima y miedo cuando intenté saludarla. «Lo siento», Julia murmuró, su voz apenas un susurro, «pero he oído cosas. Cosas terribles. Dicen que no eres la misma. Que has cambiado, que eres peligrosa». Sus ojos se desviaron hacia mi ropa raída, luego a su mostrador, como si mi presencia fuera una mancha. Mis entrañas se retorcieron. ¿Peligrosa? No fue un incidente aislado. Las pocas veces que me atreví a pisar algún lugar que solía frecuentar, el aire se helaba a mi alrededor. Antiguos amigos de Blanca, mi hermana, que alguna vez me habían conocido, ahora desviaban la mirada o se cruzaban de acera. Escuché fragmentos de conversaciones, siempre a mi espalda. Loca, ladrona, se metió en problemas, con drogas. La palabra disoluta flotaba en el aire como un hedor. Mi propia familia, Eduardo y Consuelo, con la ayuda de Blanca, se había encargado de asegurarse de que mi caída fuera final y sin atenuantes. Difamaron mi nombre, pintaron un retrato de mí que ni el diablo habría reconocido. Una Julia inestable, una amenaza para la sociedad, una paria. Se habían asegurado de que cualquier puerta, cualquier ventana de ayuda, permaneciera sellada. La desesperación me llevó a la locura una tarde de lluvia torrencial. El frío se había convertido en un dolor constante, mis huesos dolían, y el hambre era un tormento insoportable. Caminé, con pasos arrastrados, hacia la única dirección que mi cuerpo conocía como hogar. La casa de mi infancia, ahora una fortaleza inexpugnable, se erguía ante mí, sus luces cálidas brillando a través de las ventanas, un cruel recordatorio de lo que había perdido. Un último rayo de esperanza, irracional y débil, me empujó a la verja. Quizás, solo quizás, si ellos me veían así, tan rota, tan deshecha, sentirían un ápice de aquella humanidad que juraron tener. Me acerqué a la puerta principal, intentando no hacer ruido, el corazón latiéndome en las sienes. Justo cuando mi mano temblorosa se elevaba hacia el timbre, la puerta se abrió. Consuelo estaba allí, con su rostro impasible, sus ojos fríos y vacíos de cualquier reconocimiento. Detrás de ella, Eduardo apareció, su silueta imponente bloqueando cualquier atisbo de la luz del interior. «¿Qué haces aquí?», preguntó Eduardo, su voz grave y carente de emoción. No era una pregunta, era una acusación. «Creí que habíamos dejado claro que no eres bienvenida». Mis labios temblaban, incapaces de formar palabras. Solo logré balbucear un gemido, mis ojos fijos en Consuelo, buscando esa chispa materna que ahora sabía muerta. «Seguridad», gritó Eduardo, ni siquiera apartando la vista de mí. En cuestión de segundos, 2 guardias del barrio, hombres fornidos a los que conocía de vista desde niña, aparecieron por el camino de grava. Me rodearon, sus rostros serios. «Esta es nuestra propiedad privada», dijo Eduardo, con un tono teatral, dirigiéndose a los guardias pero mirándome a mí. «Esta mujer está invadiendo». Fui arrastrada, no con violencia, pero con una firmeza que me hizo sentir aún más vulnerable y deshumanizada. «No», grité, mi voz quebrada por la desesperación, las lágrimas mezclándose con la lluvia en mi rostro. «Soy su hija. Soy Julia». Consuelo solo desvió la mirada, con una expresión de absoluto desprecio. Eduardo se mantuvo erguido, una barrera de piedra. Me empujaron hacia el vehículo de seguridad, y aunque la detención fue breve, unas horas en un lúgubre cuarto en la estación del barrio, solo para dejar claro el mensaje, para humillarme una última vez, la cicatriz de esa noche fue permanente. La última conexión, ese hilo invisible que me unía a mi pasado y a mi familia, se había roto de forma definitiva.
Ya no era solo desheredada, era un fantasma prohibido, una vergüenza que debía ser borrada. El carbón latente no solo había ardido, se había transformado en un frío y sólido bloque de hielo vengativo. Cada injusticia vivida, cada calumnia escuchada, cada desprecio sentido, se había grabado a fuego en mi memoria. Solo había una dirección ahora, hacia la justicia, hacia la retribución.